cierto grado de una poliglobulia, digamos, fisiológica, compensado por la altura, ¿cierto? En los recién nacidos hay una policitemia más allá de lo normal que hemos quedado definido como un hematocrito mayor a 21 o más, ¿no? Entonces, ¿por qué el niño tiene tan alta concentración, puede tener tan alta concentración de glóbulos rojos? También hacen una compensación intraútero, al igual que nosotros, porque tenemos menos disposición de oxígeno en la altura. Entonces el niño también, algunos recién nacidos pueden tener menor disposición de oxígeno intraútero, ¿no? Y esto está limitado por el pase de oxígeno a través de la placenta, que viene a ser prácticamente su proveedor de oxígeno. En relación a esto vamos a desarrollar lo que es policitemia neonatal, los cuales se presenta relativamente frecuente, ¿no? 1 a 2% de los recién nacidos a nivel del mar y hasta 5% de los bebés recién nacidos a gran altura. Entonces, ¿nosotros dónde estamos? Acá, ¿no? Nosotros estamos a 3.400 metros aproximadamente. Y este hematocrito, pues, es mayor también, mientras mayor sea la altura de donde vive ese bebé. Las concentraciones promedio son 61%, hemoglobina 19.3. Entonces, lo normal de hematocrito en un recién nacido generalmente va de 40 a 65. Por lo tanto, si hablamos 65 a más, decimos policitemia. Y si hablamos de menor de 40, hablamos de anemia. Al nacer, ¿no? Eso al nacer. Entonces lo vamos a tomar como norma en relación al hematocrito, 65% o más, y para la hemoglobina 22 gramos o más. ¿Por qué? Podemos tomar las dos, si es que no tienen el hematocrito, tomen la hemoglobina. La hemoglobina también es un punto de acuerdo. No necesariamente la misma relación del hematocrito, porque el hematocrito es la masa de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Que es diferente a la hemoglobina. ¿Qué sangre tiene que ser? Sangre venosa periférica. Si tomamos a sangre arterial, el hematocrito capilar, por ejemplo, puede ser 15% más elevado que el hematocrito venoso. ¿Sí? Por lo tanto, lo ideal para diagnóstico de policitemia es sangre venosa periférica. La mayoría de los niños que tienen hematocritos de 65 a más no presentan síntomas, por lo tanto son asintomáticos. E incluso algunos que sobrepasan los 70 también son asintomáticos. ¿Cuál es la evolución? Tiene una curva el hematocrito. Si nosotros tomamos sangre de cordón, le hacemos el hematocrito. ¿Qué pasa después del nacimiento? Comienza a aumentar, porque acuérdense que hay una redistribución, ¿no es cierto?, de los líquidos a costa del extracelular, va al intravascular y se elimina. Entonces el hematocrito se va a concentrar. Y después de las 12 a 18 horas aproximadamente, el hematocrito otra vez llega al mismo nivel del nacimiento. O sea, si yo tomo un hematocrito a las 4, 6, 8 horas y me sale alto, necesito tomar un control para corroborar de que es el hematocrito real. Entonces aumenta a partir de las 2 horas y disminuye
hasta las 18 horas de edad, al mismo valor de sangre de cordón. Tengan en cuenta eso, porque muchas veces en el hospital me informan, tiene policitemia asintomática. ¿A las cuántas horas fue tomado? A las 10, 12 horas, que en general 12 horas le toman a veces un hemograma con PCR para descartar el riesgo de sepsis. Y ese no es el valor real. Eso hay que dejar pasar un tiempo y volverle a tomar después de las 18 horas. Entonces la incidencia es variable, depende de la región, depende de la altura, ¿no? Y también del tiempo. Por eso le decía, puede ser 20% incluso cuando se tamiza después de las 2 horas de vida, y puede bajar al 2% entre las 12 y 18 horas. O sea, tiene esa curvita que es fisiológica, ¿no? ¿Quiénes tienen más riesgo? Los grandes para su edad gestacional, por ejemplo, pueden presentar entre 3 a 6% de todos los grandes o macrosómicos pueden presentar policitemia. ¿Por qué? Porque siempre en los macrosómicos hay un aumento de la eritropoyetina, ¿no es cierto? ¿Por qué aumenta la eritropoyetina? En relación a la baja disponibilidad de oxígeno en sangre. Yo tengo poco oxígeno en sangre y mi organismo dice, voy a producir más eritropoyetina para producir más glóbulos rojos para que me traigan más oxígeno, ¿no? Es la evolución. Los pequeños, fíjense, 8 a 15% de los pequeños, o sea, de los RSI son pequeños para la edad gestacional. Y esto con la misma deducción. ¿Cuál es el problema del pequeño? Que de repente la causa es una insuficiencia placentaria, por algo no creció. O sea, cuando hay una insuficiencia placentaria, no solamente no pasan los nutrientes, no pasa el oxígeno. Y si el niño no tiene oxígeno, hace aumento de eritropoyetina y producción de mayor cantidad de glóbulos. Entonces, a estos niños hay que hacerles el seguimiento, ¿no? Porque son los que más riesgo van a tener. Este es un estudio que hace muchos años en relación al peso adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional. Trabajo sencillo, ¿no es cierto? Estoy incentivando a alguien que haga esto. Porque es un trabajo transversal. ¿Sí? ¿Quién quiere hacer? No, es un trabajo de tipo observacional. transversal. Quiere decir, a las 18 horas, ustedes me van a tomar un hematocrito. ¿Qué se toma? Un micro hematocrito. ¿Conocen un micro hematocrito? Un tubito delgadito. Yo de residente, por ejemplo, paraba con mi frasco. Venden frascos así con 100 microhematocritos. Yo mismo estaba tratando de identificar policitemias porque quería hacer exámenes de parcial. Buscando. Pero lo que hay que ver es realmente si lo que hacía esos años estaba bien, no estaba bien, porque a veces habían niños en las cuales si eran asintomáticos no era necesario hacer esa transfusión. Eso vamos a ver después. Pero es interesante saber, por ejemplo, a los adecuados, grandes y pequeños, cómo se comporta acá en Cusco, porque va a variar, ¿no es cierto? Va a variar, eso es un poco más la incidencia. Este es un estudio que se hizo en Santiago de Chile, por ejemplo. Y Santiago de Chile pues, está sobre los 1.200 metros, más o menos, ¿no? No he visto un estudio que haga acá, ¿no? Así que les lanzo ese. ¿Por qué se produce respuesta fetal a una mayor producción de hemoglobina, ¿no? A un entorno intrauterino hipóxico, que reacciona a eso? Es como cuando nosotros somos de costa
y tenemos un hematocrito. De repente nos venimos a la altura, ¿y qué hace mi organismo? Comienza a aumentar la eritropoyetina para producir más glóbulos rojos. Ahora, también en adultos es usual los que tienen patología cardiopulmonar. También. Pero acá hay un término más que les voy a poner. En una policitemia aumenta la viscosidad de la sangre, ¿no? La viscosidad es la densidad. Y la viscosidad va a influir sobre la velocidad de circulación de la sangre a través de los vasos sanguíneos. O sea, un policitémico, ¿cómo será su flujo sanguíneo? Más lento. Por lo tanto, la entrega de oxígeno a los tejidos es baja. Y ese dicho se le ve, se nota, ¿no? Pero no solamente los glóbulos rojos intervienen en la viscosidad sanguínea. ¿Qué otros elementos intervienen en la viscosidad? Las el fibrinógeno, las proteínas, fibrinógeno y otras sustancias que le dan una densidad de por sí al torrente sanguíneo. Entonces, hablar de policitemia es hablar solamente de carga eritrocitaria, pero hablar de hiperviscosidad se halla de la densidad de la sangre. Pero para ellos, el hematocrito es fácil, ¿no es cierto? Hematocrito, policitemia. Pero hablar de hiperviscosidad, ¿qué necesitaría? Tener un densitómetro para que me mida la viscosidad. Y eso no lo tenemos generalmente. Entonces nos contentamos con el hematocrito. Entonces la viscosidad es la que me da la resistencia al paso de la sangre. O sea, es la velocidad de flujo sanguíneo. Y esto me puede producir hipoxia. La hipoxia, ya les he dicho, es la disminución de la cantidad de oxígeno en tejidos, en la célula. Y como también está viscoso, el riesgo de hacer una coagulación intravascular es alto. Entonces, hablar de viscosidad, bueno, si bien es cierto, el hematocrito es el que más contribuye a la viscosidad sanguínea de una forma exponencial, pues hay otros elementos que intervienen en la velocidad o en el flujo sanguíneo a través, e incluso el diámetro de los vasos sanguíneos, ¿no? El tamaño, el pH también, ¿no? Y las otras son las proteínas, los leucocitos, las plaquetas que hemos hablado que también. Entonces, una cosa es policitemia y otro viscosidad. ¿Y por qué nos preocupa en el recién nacido? Porque va a haber un problema a nivel de diferentes órganos. Y esto puede afectar diferentes órganos de diferente manera. A nivel cerebral, la policitemia aumenta el contenido de oxígeno en sangre, primero. ¿Por qué? Porque hay más cantidad, ¿no es cierto? Pero después disminuye el flujo sanguíneo como mecanismo de autorregulación. Entonces, ¿qué hacen los vasos sanguíneos? Oye, estoy recibiendo mucho oxígeno hoy. Se controla, ¿no? Entonces disminuye el flujo sanguíneo. Al comienzo entra bastante oxígeno y tiene un mecanismo de autorregulación el cerebro. ¿Qué otra cosa puede ser a nivel cerebral? Si hay mucho glóbulo rojo, ¿qué pasa con la glucosa? Se consume más. El riesgo de hipoglicemia es mayor. Por lo tanto, la hipoglucorraquia, la disminución de glucosa desde el líquido cefalorraquídeo, pues causa daño cerebral. ¿No? Y con las consecuencias daños a nivel cognitivo, ¿no?
a nivel cardiopulmonar, si hay hiperviscosidad, se supone que va a haber una resistencia a nivel de los vasos pulmonares. Eso se llama hipertensión vascular pulmonar. Si aumenta la resistencia vascular pulmonar, disminuye el tiempo de eyección del ventrículo derecho. Pues es como que no hay a dónde, ¿no? Si hay aumento en la resistencia a nivel pulmonar. Como mecanismo, o sea, si el corazón está que trata de botar sangre y los vasos pulmonares están contraídos, ¿qué hace el organismo? Comienza a agitarse, comienza a aparecer distrés respiratorio. Y por eso la policitemia puede ser causa de dificultad respiratoria. Y esto hace que disminuya un poco a veces el gasto cardíaco, la frecuencia y la disponibilidad de oxígeno. Esto también hace que aparezca la plétora, por el hecho de que veamos a un niñito coloradito, ¿no? Por la congestión. A nivel gastrointestinal, acá también hay un problema, ¿no? Porque disminuye la circulación o se enlentece la circulación a nivel de esplasma, lo que condiciona que pueda haber un riesgo de enterocolitis necrotizante. A nivel hepático también hay una elevación mayor de bilirrubina. ¿Por qué? Porque hay mayor destrucción de la masa eritrocitaria. Entonces, puede haber todo eso a nivel gastrointestinal. A nivel renal, igual. Disminuye la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, puede haber algún problema a nivel renal, a veces taponamiento renal, insuficiencia renal. Puede haber trombosis de la vena renal y problemas en la excreción de sodio y potasio por el enlentecimiento de la filtración. 40% de los policitémicos, hipoglicemia. ¿De qué va a depender? De qué tanto sea la masa eritrocitaria. Hay un mayor consumo de glucosa. Y esto también contribuye un poco al daño cerebral. ¿Cómo lo podemos clasificar? Yo puedo tener policitemia con volumen normal, con volumen sanguíneo normal. Esto generalmente está asociado a la insuficiencia placentaria, clásicos de los RCIUs y de los pequeños perderés. Su volumen está normal. Pero también puede haber policitemia hipervolémica. ¿En qué casos? Por ejemplo, un parto domiciliario en las cuales nadie ligó el cordón y llegan después de 10-15 minutos y puede pasar, seguir pasando la sangre, ¿no es cierto? Ahí hay una transfusión placento-fetal o materno-fetal. Pero también puede ocurrir en gemelos. De un volumen de uno es un donador de sangre y el otro es un receptor de sangre. Entonces yo puedo tener un niño policitémico, después les puedo mostrar una foto que tomé justo en el hospital hace unos años, en las cuales gemelos monocoriales, que tengan una sola placenta, pues siempre hay un feto donador y hay un feto receptor. Entonces voy a tener un gemelo anémico y un policitémico. Y la hipovolémica en caso de deshidratación intravascular o en caso de hemorragias. Estos son todos los riesgos a los que ustedes les tienen que hacer un seguimiento, a los RCIUs, hijos de madre diabética, las preeclampsias, tabaquismo materno, cardiopatías cianóticas, los postérminos también. En los postérminos hay un envejecimiento o senescencia placentaria y lo hace insuficiente también la placenta. Este es lo que les mencionaba. ¿Cómo ven a esos gemelitos? Uno pálido,
Y otro rojo. y el otro pletórico. Entonces tengo un policitémico y nació con nosotros en el hospital. Le puse en una ponencia y ahora circula por todos lados. La transfusión feto-fetal ocurre en el 10 al 15%. También otras causas de policitemia estamos, como les digo, el pinzamiento tardío, en caso de parto domiciliario. Ojo, los pinzamientos tardíos fisiológicos, lo que hacemos en el hospital, que es de 1 a 3 minutos, en general se ha demostrado que no aumenta significativamente la cantidad de policitemia, ¿sí? Porque en algunos hospitales hacen así a 3 minutos. Entonces, hay una autorregulación también a nivel de cordón umbilical que hace que no pase mucho en algunos niños. La posición del recién nacido, bajo el nivel de la madre, ¿no? Por gravedad, también favorece el mayor pase. Otras causas, las trisomías. Trisomía 13, trisomía 18, síndrome de Edwards, trisomía 21, síndrome de Down. En el caso de hipotiroidismo, toxicosis, hiperplasia suprarrenal, síndrome Beckwith-Whitman es una malformación de tipo recesivo que hace que el niño pues no regule bien su glicemia. Son niños grandes, son como si fueran los hijos de madre diabética que cursan con hiperinsulinismo. Zonas geográficas de altura, ahí estamos ubicados nosotros, cardiopatías congénitas y anóticas y la deshidratación. La deshidratación se ha puesto entre paréntesis relativa, porque eso se soluciona solamente mejorando el aporte, ¿no? Acá sería una policitemia de tipo hipovolémica. Este es otro estudio que se hizo en Chile igual. Trataron de ver qué porcentaje de todas las trisomías más frecuentes pues hacía policitemia. Y encontraron que en trisomía 21 esta era la mayor cantidad, 34.7 de los que tenían trisomía 21 presentaban policitemia. Otras genopatías como la trisomía 13, la 18, en el 18.2% de todos los casos. Entonces, en el cuadro clínico, la mayoría son asintomáticos. Entonces, lo que ha cambiado, bueno, ya hace muchos años, es que ¿qué hago si es asintomático? Antes a todos los que tenían más de 65% les hacíamos un recambio sanguíneo parcial. Significa, le sacábamos un poquito de sangre mediante una formulita que después vamos a ver y le poníamos suerito fisiológico, ¿no? Por eso se llama exsanguíneo transfusión parcial. ¿Por qué? Es un recambio de volumen sanguíneo, pero no sangre con sangre, como lo hacemos en la exsanguíneo transfusión por incompatibilidad, RH o ABO. Sino en este caso sacamos sangre y ponemos suerito fisiológico. La mayoría entonces no presenta síntomas, aparte de la plétora, que puede verse un poquito más coloradita. Y la plétora es un hallazgo subjetivo. A veces con los que tienen piel más oscurita, pues no se identifica bien la plétora, por el hecho de que estén muy coloraditos. Entonces, la mayoría, entre 70 y 90% de todas las policitemias son niños asintomáticos. En los sintomáticos, ¿qué síntomas presentan? Cardiorrespiratorios, cianosis y taquicardia, son poco comunes, aparecen menos del 15%. Síntomas gastrointestinales, distensión abdominal, intolerancia oral, expresado por vómitos o mala alimentación, en otro 15-20%. Otros como un llanto débil, como un letargo,
nerviosismo, hematuria, trombosis, priapismos, hipotonía, irritabilidad, convulsiones y la hipertensión pulmonar propia de estos cuadros que tienen disminución del flujo a nivel pulmonar, o sea, una hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Qué complicaciones? La más frecuente, la que no queremos, por la cual hay que hacer el seguimiento a todos los niños policitémicos, sea asintomático o asintomático. En este caso de polisemia, 2 al 40% de todos los policitémicos pueden tener hipoglisemia, hipocalcemia, hiperbilirubinemia, insuficiencia cardíaca, porque ya les he dicho que hay una hipertensión pulmonar y hay una lucha, ¿no?, por aumentar el flujo contra la resistencia pulmonar que puede llegar a una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o enterocolitis necrotizante. Trombocitopenia en el 19 a 38%, infartos o hemorragias cerebrales también. Entonces el diagnóstico es clínico laboratorial. La clínica, todo lo que hemos mencionado, y el laboratorio, ¿qué le vamos a pedir? Un hemograma, en los cuales viene todo el recuento leucocitario, hemoglobina de hematocrito, más del 65%, muestra de venosa periférica. Verificamos cómo está la glucosa, el calcio, las plaquetas, también eso viene en el hemograma. Bilirruinas, porque sabemos si hay mayor masa eritrocitaria, mayor destrucción, ¿no?, mayor hemólisis, y va a ser bilirruinas altas. Y diagnóstico diferencial con todo lo que me produzca procesos respiratorios, anomalías cardiovasculares o sepsis por el letargo que pueden presentar, y por los trastornos neurológicos hay que hacer diagnóstico diferencial con todos los tipos de hemorragias que puede presentar un niño. Ahora, ¿qué vamos a revisar para el manejo? La guía de UpToDate es muy buena, es una revisión bastante actualizada y en la cual nos permite realmente hacer un enfoque de riesgo para ver a quiénes sí o sí le vamos a hacer un examen de reproducción. En relación a las medidas generales, evalúan si es que es necesario ponerlo en NPO, si es que le voy a poner un endovenoso. ¿A quiénes les voy a poner un endovenoso? Generalmente a los sintomáticos, porque les voy a hacer una examen de transfusión. Igual, algunos estudios muestran que así sea sintomático, lo primero que debemos hacer es hidratar. ¿Qué es lo que pasa al hidratar? Aumento del volumen intravascular y la sangre va a ser más fluida, es como hemodiluir. Ahora hay esa tendencia. Entonces, en policitemia asintomática y no asociada a factores agravantes, se puede enviar con su mamá, ¿no es cierto? Si no hay mayor problema y lo observamos ahí, le podemos hacer un control de hematocrito después. En los que sea necesario hacer un exsanguíneo de transfusión y ustedes en un centro de salud no lo pueden hacer, eso me lo tienen que referir con un endovenoso y NPO, un síntoma. No sé que tenga otro motivo. Entonces vamos a hidratar a los síntomas y ya en el hospital vamos a tratar las complicaciones de acuerdo a qué es lo que se presenta, ¿no? Entonces yo les he hecho un resumen de UpToDate, en las cuales lo he clasificado por valores, ¿no? Esos son escenarios, ¿no? De acuerdo a esto vamos a actuar. De acuerdo a esto vamos a hacer. Yo puedo tener asintomáticos con hematocrito 65-70 o asintomáticos con hematocrito más de 70. Entonces, ¿qué dice la evidencia? ¿Qué hacemos con esto?
pues hay que asegurar un volumen, que no se me baje de peso, que no pierda volumen extra, ¿no? Entonces, ingesta adecuada, hidratación, medimos peso y flujo urinario. El flujo urinario, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuál es el valor normal de un bebé? 1 mini, 0,5 es oliguro. 1 a 3 mililitros por kilo por hora. Eso lo tienen las enfermeras ahí anotado, cuando nosotros les pedimos que me hagan un balance. En estos niños yo voy a pedir que me hagan un balance, ¿no? Y dentro del balance está el medir el flujo urinario. Entonces el flujo urinario es en mililitros por kilo por hora, ¿sí? Mililitros por kilo por hora. 1 a 3 mililitros por kilo por hora. Eso es lo normal. Menos de 1, oligurio. Entonces, a estos niños, la evidencia actual no sustenta beneficio alguno en tratar a estos bebés. Hay que tratar de asegurarse el volumen por vía oral, ¿sí? Monitorizar glicemia, ver la evolución de la ictericia, observación de signos de alarma. Si aparece ictericia, le voy a medir bilirrubinas totales y fraccionadas, de acuerdo al valor de bilirrubinas, a lo que ustedes ya saben, vamos a iniciar fototerapia. ¿Sí? ¿Qué pasa en asintomáticos, en hematocrit más de 70? ¿Sí? Más de 70 de masa eritrocitaria, pero están de lo más normal, de lo más bien. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Muchos centros tratan eso con observación continua, con o sin hidratación endovenosa, y otros centros lo que hacen es ver si es necesario una hidratación nada más. Ahora, algunos centros asintomáticos, si el hematocrito es más de 75, hacen exsanguínea transfusión parcial, así sean asintomáticos, porque dice, a pesar de que son asintomáticos, puede tener consecuencias, porque el hematocrito ya es demasiado alto. Se imaginan, más de 75. Poco probable. Entonces, esto es lo que menos hacemos en asintomáticos. Y lo ideal acá es hidratar. Entonces, ¿qué me van a usar ustedes acá? Asegurar leche. ¿Qué me van a hacer acá? Monitorizar. Depende, ¿no? ¿Cómo está? 70 a 75. Asintomático. Pueden observarlo, si aseguran bien, o pueden hidratar. Pero la hidratación acá no es lo que yo les he enseñado. Primer día, que tenga 20 horas ya diciendo el diagnóstico de nuestro sistema. ¿Cuánto le correspondería de líquido? Sí, ese es su requerimiento. Pero acá es diferente. El volumen es 100. Primer día. Porque ¿cuál es la función? Hemodiluir. Con el otro no voy a hemodiluir. Entonces, ¿se puede usar la misma? ¿Sí para todos? 100 mililitros por kilo. Para todos, así se prematuro. Para todos. Y si Prematuro poco probable, ¿no es cierto? Los policitemias, a no ser que sea un prematuro con RCI. Casi no es. Entonces, son niños, sí, pueden ser la mayoría son de bajo peso, pero son maternos. Pero la guía te dice 100 para todos, no te discrimina prematuro o a termo. Te estoy hablando de 100 mililitros por kilo día. No estoy hablando de bolo. Bolo sí no se hace, porque ahí sí sería un problema, ¿no es cierto? Aumento brusco de volumen en alguien que no necesita, y muchos de estos son policitemias con hipervolemia. Hay que tener en cuenta también eso. ¿En quiénes hemodiluimos? Si yo tengo un niño normal que nació en domicilio y está policitémico después de las 18 horas, probablemente sea por transfusión, ¿sí? Por aumento de volumen.
Entonces dicen, es mejor hemodiluir pues, a los RCIUs, ¿no? A los que han tenido como mecanismo fisiopatológico la mayor producción de eritro, y hay mayor masa eritrocitaria por eso, ¿no? Con poco volumen, o con volumen normal en la mayoría de los casos. Entonces son policitemias normovolémicas, la mayoría de los casos. Todos los que sean por insuficiencia placentaria generalmente son normovolémicos. Siempre durante todo el proceso hay que estar controlando la glicemia. Porque de por sí la disminución de la glucosa ya es un daño añadido al cerebro. ¿Sí? Entonces cada 4 a 6 horas hay que estar midiendo la glucosa. ¿Qué hacemos si son sintomáticos? Cualquiera de los síntomas que hemos mencionado. Algunos centros, igual, a pesar de que están síntomas, evalúan si esos síntomas son leves o son graves. Entonces dicen, si es sintomático, pero cuadro leve, por ahí tiene un poco de intolerancia, que ya de por sí lo voy a poner en NPO, de que se le ve activo, de que no está tan letárgico, de que no tiene compromiso neurológico, pues puedo hacer igual, ¿no? La hidratación, volumen endovenoso, 20% más recomendado. Lo que dice la guía es esto: 100 mililitros por kilo por día. VIC inicial, 6 a 8 miligramos por kilo por minuto. Fíjense que acá el VIG también aumenta, porque no estamos hablando de un niño normal, estamos hablando de un niño que casi hasta el 40% de ellos pueden hacer hipoglicemia. Y como van a ver, lo que más nos preocupa a los neonatólogos es que un niño baje su glucosa. Y a veces, si no nos damos cuenta, ese daño es permanente. ¿Sí? Ese cerebrito que esté algunas 6 o 8 horas con la glucosa baja va a sufrir. ¿Sí? Va a haber un daño neurológico por la baja de glucosa. Y muchas veces ese daño no se va a manifestar en el periodo neonatal ni de lactancia. Recién a veces se dan cuenta cuando llega al jardín, al colegio. Y la mamá lo manda al niño, al médico, llévalo al centro de salud, que a tu niño le dé unas vitaminas para que a ver si se concentra mejor. A ver si aprende mejor. A ver si no se distrae. A ver si no molesta al compañero. No me molesta. Niños hiperquinéticos. Niños que tienen poco razonamiento Que se ríen alto. matemático y verbal. Niños que tienen poca comprensión lectora. Que leen pero no entienden. ¿Sí? Hay que hacer nuestra propia historia clínica para que la profesora no nos mande a esos niños. ¿Qué habrá pasado con ese niño? No solamente se ha sufrido de policitemia, si por otras causas ha sufrido de hipoglicemia, si es un niño que ha nacido prematuro, si es un niño que ha tenido alguna infección al comienzo de la vida, que ha sido hospitalizado. Todos esa historia deberían tener en el colegio, ¿no? Para que hagan una educación diferenciada, personalizada, ¿no? Por ahí es el momento, no en la universidad. Acá todos me están entendiendo por igual. ¿Sí? Entonces, VIC de 6 a 8 miligramos, o sea, más de lo normal por el riesgo. Y la glicemia cada 3 a 6 horas, sobre todo el primer día.
¿Qué pasa en los que tienen síntomas graves? ¿No? Que incluso va acompañado, son glucosas muy bajas, que generalmente son menos de 25 miligramos por decilitro, y que el niño está irritable o estupor o pueden estar convulsionando. Muchos convulsionan solamente por el hecho de que la glucosa está baja. En este caso, sí, aparte de hidratar, lo que necesitamos hacer un exsanguíneo, o sea, un recambio de sangre, y valorar siempre que no haya una patología asociada que me haga confundir que es por policitemia y de repente tiene alguna otra cosa. Entonces, el tratamiento en este caso, aparte de la primera observación, ya saben, asegurar vía oral, después podemos poner endovenoso y al último, exsanguíneo. Entonces, fíjense la conducta cómo ha cambiado en los últimos años, en las cuales nosotros ya hacemos muy poco exsanguíneo transfusión, parciales, por policitemia. Pero en otros hospitales todavía siguen haciendo bastante. Ten en cuenta que es un procedimiento también que conlleva riesgos asociados a la intervención o al procedimiento. Entonces, este procedimiento consiste en recambiar una cantidad de sangre en alicuotas, igual que el de sanguíneo transfusión en 10 o en 15 o en 20 mililitros, con suerito fisiológico. Tiene efectos a corto plazo, aunque la evidencia dice que a largo plazo no hay mayor evidencia, ¿no? A largo plazo. Pero es lo que tenemos en evidencia para actuar. ¿Qué utilizamos? Suerito fisiológico. Tenemos un cloruro de sodio al 0.9%. Cateterizamos vena umbilical, ponemos una llave de triple vía para manejar, ¿no es cierto? Y acá pongo la jeringuita. Entonces, primero saco sangre, por ejemplo 15 mililitros, lo boto al depósito, cierro acá, abro para acá, jalo y otra vez. Acuérdense, exsanguíneo transfusión total, ¿cuánto recambiamos? ¿Dos qué? 2 volemias totales de recién nacido, ¿cierto? Eso. Acá, ¿cuánto recambiamos? Va a depender del... Bueno, usamos cloruro de sodio, ¿no? Es menor riesgo. Antes aconsejaban usar plasma, pero el plasma me puede aumentar en los casos de viscosidad, no me disminuye mucho la viscosidad. Entonces no tiene riesgos de que tenga contaminación de virus por los derivados sanguíneos, es más barato y fácil de utilizar. Entonces utilizamos la fórmula de Osler para calcular cuánto de sangre le vamos a hacer. A ver, yo tengo un niño de 3,300. Vamos a poner un tema. Tengo un niño de 3,300 sintomático con hematocrito de 73%. ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿A qué hematocrito ideal? 55. Calcúlenme, viendo esto nomás, cuánto de volumen le voy a recambiar. ¿Cuál es el volumen sanguíneo? Vamos a calcularle con esto.
80. Calcúlenme con 85, ¿no? 3,300 así. Sí. Ahora regreso al otro lado. 80 sobre 33. Calcúlenme el volumen. 69.1. ¿Ya? ¿Todos me han sacado igual? Perfecto. ¿Ah? 69. 3,300 es un niño materno. Se puedo sacar de 15 a 20 mililitros en alcohol. ¿69 salió? ¿Sí? ¿Todos sacaron? ¿Nadie se perdió? Tengo 69 a recambiar. Entonces, como han visto el diagrama, yo saco 15 y pongo. Después saco otra vez 15 y otra vez pongo 15. Hasta completar, ¿cuántos recambios haré? 4 de 15 y 1 de 9, ¿no? Y ya está. Observado. 33 menos 55 sería 22. Porque de 85. ¿Cuánto de hematocrito observado nos ha dicho? 33. Ya, no ha dicho 85. 85 ha dicho. Yo escucho 85. Ya, 85 menos 55, entonces resta. ¿Cuánto dio de hematocrito observado? 85. No, el volumen sanguíneo es 85. Ah, ya, sí, sí, sí. Ya. ¿Mm? Ah, ya dio 35. Menos 55, ¿cierto? Ya, por. Yo escuché 33 hematocrito observado. Por 85 que se alcanza. Sería 22. 33 menos 55. 85 sale tu peso. 33 menos 35. 35 menos 85. 33 menos 55. No es 35. Yo Dijo escuché, 35, 35. yo escuché 33. Ya, vamos a hacerlo ya 33. Menos 55, ¿no? Ajá, 22. Ya, ajá, ya 22. Por, Ya. por el volumen sanguíneo, 85. Por 85. Ya. 35. Entre el hematocrito observado, ¿cuánto ha sido? 33. Yo escuché 35, ya, pero 33, ¿cierto? ¿Cuánto sale eso? 22. Es que mi reloj, mi calculadora tiene problemas. Entonces, esto no es un procedimiento que ustedes puedan hacer en un centro de salud, ¿eh? Me lo van a referir Entonces, hace 17. con hidratación. Entonces era otro. El Pero en el hematocrito. hospital a veces cuando estoy haciendo Pero el así es. procedimiento, y el interno está al lado, yo le digo, "Oye, ¿cuánto es el volumen a recambiar?" Me tienen que decir mientras yo estoy haciendo. Y él es el que cuenta también, sale 15, entre 15 de fluoruro, sale 5, 15 de sangre, y me va a anotar. ¿Ok? Entonces, con hidratación vamos a ir bien. ¿Ok? No hay problema. Nos preocupa por algo, ¿cierto? Porque puede haber consecuencias a largo plazo. Y lo que les estaba diciendo, puede haber efectos negativos cuando dejo pasar esto sobre el rendimiento escolar, el cociente intelectual, en los niños en estudios que se han hecho a los 7 años de edad. Y no solamente por la policitemia, sino por los efectos de la policitemia, que en este caso uno de los mayores contributorios son las alteraciones de la glicemia.
Sobre todo aquellos que tienen una poliglobulia sintomática. Pronóstico, en general, puede ser buena, pero mucho depende de la causa primaria. Porque, a ver, si yo tengo una policitemia en un niño que es un RCU y que a 2 años tenga algún daño de tipo neurológico, ¿cómo sé que es por la policitemia? ¿Cómo sé que si no es por su mismo RCU, por su problema desde la etapa embrionaria, sobre todo los RCUs de tipo simétrico? ¿No? Pues es difícil tratar de hacer la causa, no es por esto específicamente, o es multifactorial, ¿no? Pero en todo caso es contributorio, ¿no? Si es un niño que nació con asfixia y además sí, pues un RCU o algún problema de grandes paralelidad gestacional que igual hacen policitemia, pero que no se ha asfixiado, pues va a contribuir, ¿no? O afecta independientemente también el daño celular. Entonces, en ese caso, podríamos decir que la policitemia estaría aumentando, ¿no es cierto? Estaba contribuyendo a... Entonces, el pronóstico es más general. La patología asociada, la condición al nacer, los RCUs, de repente estuvo con un poco de Apgar bajo o aspiración meconial por problemas respiratorios, y aparte fue policitémico, y aparte hizo hipoglicemia, ¿no? Todo va aumentando y agravando el problema. Que empeore el pronóstico en todo caso, ¿no? Entonces, este es un tema a tomar en cuenta. Entonces, la función de ustedes es, primero, hacer un enfoque de riesgo. Enfocar, diagnosticar, sí, sin un hematocrit. Segundo, clasificar, sintomática, asintomática. Después, decidir qué hacer. Lo observo, lo hidrato, lo refiero a hidratación para sanguíneo, y esa es la decisión que tienen que tomar ustedes como médicos. ¿Sí? Eso es todo, señores. Nos vemos el día martes. Gracias, doctor. No sé, ¿Qué? no sé, o hipertensión. El martes. No, sé que pensé que no se iban a dar.